Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Ten se sentó a su lado y continuó intentando hablar con Mag, haciéndole preguntas para obtener respuestas. Los amigos de Ten también se sentaron y hablaron, hasta que el padre de Mag consideró apropiado regresar. ¿Regresarás?, preguntó el padre de Mag. Sí, dijo Mag, y su padre asintió. Luego se fue a despedir del padre de Ten, quien se sentó y habló sobre el trabajo durante mucho tiempo. ¿Vas a volver, Mag?, Ten preguntó cuando vio a Mag preparándose para irse. Sí, volveré primero. Mag levantó una mano para rendir homenaje a Ten y a los amigos de Ten. Luego se giró para despedirse del padre de Ten. Iré contigo, ofreció Ten. Mag pensó en declinar, pero tenía miedo de ser un poco grosero. El papá de Mag se fue con Mag y Ten siguiéndolo de cerca. Oh, Mag, ¿puedes darme tu número de teléfono, por favor? Si tengo alguna pregunta sobre el trabajo, puedo llamarte para consultarte, dijo Ten, lo que provocó que Mag se congelara un poco. El padre de Ten está interesado en iniciar un negocio que acepte vehículos matriculados ensamblados en el extranjero para la venta en Tailandia. Luego invitó al padre de Mag a hacer negocios juntos, lo que provocó que el padre de Mag vendiera piezas al padre de Ten, quien también puede encontrar nuevos clientes. Bueno, el número de teléfono de Tailandia no lo recuerdo, porque suelo usar más el número cuando estoy en el extranjero, dijo Mag. Ten seguía insistiendo. Honestamente, Mag no quería ceder, pero no quiere desperdiciar sus modales, así que sostuvo el teléfono en su mano y le dio el número a Ten. Ten instantáneamente sonrió mientras tomaba el número de Mag. Al bajar al vestíbulo, Mag inmediatamente buscó a Nan y descubrió que estaba sentado en el mismo lugar esperando, para que Mag y el padre de Mag no tuvieran que llamarlo. Nan, vámonos, habló el padre de Mag. Luego miró hacia arriba antes de levantar una ceja, viendo al otro joven, pero no le importó. Gracias, Ten, por seguirnos el ritmo a Mag y a mí, dijo el padre de Mag. Ten inmediatamente levantó la mano para rendir homenaje al padre de Mag. En cuanto a Mag, su rostro se tensó levemente antes de levantar la mano para rendir homenaje a Ten, quien al instante sonrió. Hasta luego, Mag, dijo Ten a Mag. Sí, Mag respondió y se fue. No peleen, tengan una buena charla, dijo el padre de Mag, mientras se sentaba en el auto, porque pudo ver que Nan sospechaba mucho de Ten. Sin discusión, papá, respondió Nan, mirando ligeramente a la persona a su lado. Papá, ¿estás interesado en el tío Ranzan?, Mag preguntó de inmediato. Es interesante, porque padre piensa que si realmente quiere hacer negocios, quería que Nan viniera y ayudara a administrar ese lugar también, dijo el padre de Mag, dejando a su hijo confundido. Bueno, papá, en realidad también está construyendo un puesto de autos usados, le dijo Mag a su padre. ¿En serio? ¿Cuál es el plan?, preguntó el padre de Mag con curiosidad. Nan tuvo que contarle sobre el proyecto que iba a hacer. Bien, si papá te pone a cargo de esa parte, ¿podrías hacerlo? El papá de Mag preguntó primero porque quería hacer crecer el negocio para Mag y Nan. ¿Puedo pensar en eso primero? Debido a la falta de detalles, aún no lo sé, respondió Nan, porque quería más detalles. Está bien, no tienes que tomar una decisión hoy o mañana, dijo el papá de Mag. Luego habló con Mag sobre el trabajo hasta que llegó a casa. El papá de Mag se bajó del auto. Nan y Mag fueron a casa. ¿Tienes algo que decir?, Nan preguntó inmediatamente cuando estaban los dos solos. Sobre el hermano Ten, Mag preguntó. Nan frunció el ceño ligeramente. Cuenta la historia, no hagas demasiadas preguntas, dijo Nan con voz tranquila. Bueno, Piten es el hijo del tío Ranzan, quien invitó a mi padre a hacer negocios, respondió Mag. ¿Es esta la persona cuya voz escuché en el teléfono celular cuando estabas hablando conmigo?, Nan le preguntó a Mag, y Mag asintió. Sí, también me pidió mi número. No supe cómo negarme. Le dije que no lo recordaba, pero insistió. Mag decidió decirle a Nan sobre eso. Nan dejó escapar un gran suspiro.
¿Qué piensas? ¿Solo se está hablando de trabajo? ¿O hay algo oculto? Nan preguntó directamente. Bueno, no estoy seguro. Descubrirás que es un narcisista, dijo Mac. Nan levantó una sonrisa burlona en la comisura de su boca, porque Mag había dicho exactamente eso, por lo que podía adivinar cómo Ten se había acercado a Mag. No tienes que decir eso, me lo imagino, respondió Nan. No tengo nada que ver con él. Al salir de la fiesta se ofreció a acompañarme. Mi papá y yo no queremos ser groseros, le dijo Mag a Nan. No soy tan irrazonable, respondió Nan. En realidad no era irrazonable, pero había algo en su corazón. Simplemente no quería hacer nada frente al padre de mi amante. Vamos a comer algo, dijo Mac mientras recordaba. ¿No comiste lo suficiente en el evento? Nan preguntó en tono normal. No tenía dudas sobre quién era Ten y qué pasó en la fiesta, porque Mac se lo había dicho. Comí un poco, tenía la intención de ir a comer contigo, dijo Mag en voz baja, haciendo que Nan sonriera. Vamos a comer fideos en la calle, respondió Nan. Mag no se opuso porque está acostumbrado a que Nan lo lleve a comer así. Nan aparcó el auto a un lado de la carretera, cerca de un restaurante. Mag se quita el traje en el auto y luego lo sigue. Nan ordenó fideos para Mag, recordándole al mesero sobre el ajo, haciendo que Mag se sienta bien, porque Nan se preocupa tanto por él. Los dos se sentaron a comer juntos, antes de llevarlo a casa y descansar. Entonces Nan no sale a ver el estadio por un día, porque al día siguiente se supone que debe llevar a Mag con sus abuelos. No compré nada para tus abuelos, dijo Mag. Después se despertó y se preparó para ir a la casa de los abuelos de Nan. Lo comprarás la próxima vez, respondió Nan, cuando estuvo listo productos frescos. Pronto llegó a la casa de su abuelo, que está llena de familiares, porque hoy es feriado. Luego vio a los familiares de su madre paseando por la casa, pero a nadie le interesó. Ewa salió a buscarlo a los dos. Pensé que no vendrías. Vamos, mis abuelos están esperando, dijo Ewa. Ma inmediatamente levantó la mano en modo de saludo. Los abuelos de Nan de repente sonrieron. Nan y Mag levantaron la mano en señal de respeto por los dos mayores, incluido el padre de Ewa, que también estaba sentado. Hola abuelos, Nan y yo les trajimos algo de fruta. Mag entregó la fruta a los abuelos de Nan. Ambos lo aceptaron de inmediato. No es necesario, ven y siéntate primero, dijo feliz la abuela de Nan. Mag empujó a Nan para que se sentara junto a su abuela, por lo que accedió a sentarse. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Preguntaron los abuelos de Nan. Tengo que preocuparme por el abuelo y la abuela, dijo Nan, porque todo sabe bien que él no es una persona que hable educadamente o con humildad, pero puede sentir la preocupación de todos modos. Un poco, los abuelos tienen algunos dolores y fiebre, como un anciano, dirían los abuelos de Nan con una sonrisa. Tío, ¿estás bien? Mar le preguntó al padre de Ewa. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mag. Bye bye. Cuídense mucho.